Si alguna vez viste la película del Titanic de 1997, te acordarás del matrimonio que se queda acostado en su cama esperando la muerte. Esta escena está basada en una historia real. Ellos fueron Rosalie e Isidore, quienes eran dueños de la famosa tienda Macy's. La pareja era inseparable y por ello decidieron emprender el viaje en el llamado buque de los sueños. Cuando el Titanic empezó a hundirse, los tripulantes le ofrecieron a Isidore un lugar en un bote salvavidas junto a su esposa, pero al ver que no había botes suficientes para salvar a todos, decidió ceder su lugar, a lo que su esposa también se bajó del bote, diciendo a su marido: "A donde quiera que tú vayas, yo voy". Según los testigos, la pareja se sentó junto a las sillas de la cubierta principal, mientras se agarraban de las manos y veían cómo el resto de los pasajeros del barco intentaban salvarse. Al final, solo el cuerpo de Isidore fue recuperado, pero el de su esposa nunca fue encontrado. Número 5. La mujer más sobreviviente del Titanic. La empresa creadora del Titanic también tuvo dos accidentes más. Esos fueron el Olympic y el Britannic. Y una mujer argentina sobrevivió a todos ellos. Ella era Violet Jessop, la cual trabajaba como camarera en todos los barcos en el momento de sus hundimientos. En 1911, el Olympic se accidentó. Aunque nadie murió, ella iba en él. En 1912, el Titanic también se hundió. Ella, junto con otras 704 personas, sobrevivieron a aquella fría y fatídica noche. Luego de eso, 3 años después, en 1915, ella también era pasajera del Britannic, el cual explotó por una mina submarina, lo que provocó graves daños en el barco e hizo que se hundiera. Increíblemente, también sobrevivió. Aún así, durante 35 años más, ella siguió trabajando en barcos hasta 1950, cuando se retiró a los 63 años, y después de eso moriría a los 84, de manera natural por la edad. Número 4. El japonés que sobrevivió al Titanic. Masabumi Hosomo fue el único japonés que iba a bordo del Titanic. Él era trabajador del gobierno de su país. Cuando el Titanic se hundía, este hombre se subió a uno de los pocos botes salvavidas que había, los cuales solo estaban reservados para mujeres y niños, y así logró sobrevivir. Cuando su historia se conoció, quedó deshonrado, perdió su trabajo y fue muy criticado en su país. Y el deshonor hacia este japonés duró tanto tiempo que cuando salió la película del Titanic en 1997 y él ya llevaba más de 50 años muerto, su familia aprovechó para hacer pública una carta donde pedían disculpas por lo que había hecho su familiar en el pasado. Número 3. La bebé del Titanic. La última superviviente del Titanic murió en mayo del 2009, a los 97 años de edad. Se llamaba Milby Nadine. Ella tenía menos de 3 semanas de nacida cuando sucedió el hundimiento del barco. Es por eso que ella también era la más joven de los pasajeros a bordo. En aquel entonces viajaba con su hermano mayor y sus padres, que habían vendido todas sus posesiones en Inglaterra y querían abrir una tienda de tabaco en Estados Unidos. Sin embargo, el padre de ella murió en el hundimiento del Titanic, y es por eso que el resto de la familia tuvo que regresar a Inglaterra. Número 2. El capitán y el dueño del Titanic. Edward Smith, el capitán del Titanic, tenía 62 años cuando el barco se hundió. No se sabe realmente quién dio la orden al capitán, pero él había subido la velocidad del Titanic para llegar más pronto a su destino. Su decisión y otros errores más provocaron el choque con el iceberg y el hundimiento del barco. Lo que sí se supo es que él nunca abandonó el Titanic y se hundió con él. Es por eso que tras su muerte le rindieron honores. En cambio, el dueño del Titanic, llamado J. Bruce Ismay, ayudó a muchas personas a subir a los botes salvavidas, pero después decidió subirse a uno de ellos y librarse de la muerte. Tras el desastre, Ismay fue salvajemente criticado por la prensa estadounidense y británica, ya que él ocupó un lugar en los botes salvavidas, aun cuando quedaban muchas mujeres y niños en el Titanic. Esto provocó que fuera visto siempre como un cobarde ante la historia. Número 1. El mexicano que iba en el Titanic. Entre los pasajeros del barco se encontraba un solo mexicano. Él era el diputado Manuel Uruchurtu Ramírez. El político mexicano cedió su lugar a una pasajera que le explicó que su hijo y su esposo la esperaban en Nueva York. Uruchurtu lo único que le pidió a la mujer es que visitara a su esposa en Veracruz y le explicara lo que había sucedido. Él murió esa madrugada en el hundimiento y ella visitaría a la mujer de Manuel hasta 1924. Años después se comprobaría que la pasajera que el diputado salvó no tenía ni hijos ni esposo. Le había mentido a Uruchurtu para poder obtener un lugar y salvar su vida. Aunque muchos no conocen la historia de Uruchurtu en su país, a nivel mundial es considerado un héroe.